Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video te voy a enseñar a hacer este punto que es muy bonito. Es fácil de hacer, no es tan complicado y te lo voy a enseñar a hacer para que lo puedas aplicar a cualquier proyecto que quieras. Lo vamos a hacer en 2 agujas o en tejido en plano, y el punto lleva un múltiplo de 6 más 3 puntos más los 2 puntos de borde, ¿sí? Entonces tienes que sacar primero tu múltiplo de 6, luego agregarle 3 puntos y luego agregarle 2 puntos más para que sean tus puntos de borde. En mi caso yo monté 23 puntos. Y antes de comenzar, dale like al video, comenta, compártelo, déjame en comentarios si te gustan este tipo de videos, de donde te enseño puntos así como en específico. Y también te dejo en la descripción los enlaces a referidos para Audible, que es donde se escuchan libros, para que aproveches mientras tejes. Tienes 30 días de prueba gratuita. Y también te dejo en los enlaces que me piden mucho yo qué materiales uso. Tengo las agujas circulares que uso ahí, así que bueno, para que lo sepas. Ahora vamos a comenzar. Bueno, entonces para este punto vamos a necesitar un múltiplo de 6 más 3 puntos más 2 puntos de borde, ¿sí? El múltiplo de 6 es para que nos dé pues el punto, más los 3 puntos para darle simetría al punto cuando estamos así trabajando en plano también. Y sería 2 puntos de borde para la muestra, ¿sí? O para lo que vayas a hacer. Entonces la primera vuelta y la séptima vuelta se van a hacer iguales, ¿sí? Y esta primera vuelta o todas las vueltas impares van a ser nuestro derecho del tejido, ¿sí? Entonces vamos a tejer el punto de borde, que yo siempre tejo el primero y el último del derecho. Y vamos a repetir esto, vamos a tejer 3 puntos derecho. 1, 2, 3 y 3 puntos del revés. 1, 2, 3. Y esto es lo que se repite: 3 derecho, 3 revés, y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos del derecho y el punto de borde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y acá se me enredó aquí. Y terminamos la vuelta con 3 puntos del derecho. 1, 2, 3 y el punto de borde, que siempre lo tejo del derecho. Bueno, ahora la segunda, entonces esta es la primera y la séptima se hacen de esta manera. La segunda vuelta, la octava vuelta, la 10ª vuelta y la vuelta 16, este punto tiene una repetición de 16 vueltas y de 6 puntos, digamos. Entonces la segunda, la octava, la 10ª y la 16 se van a hacer como se presentan. O sea, vas a tejer donde hay revés, revés, y donde hay derecho, derecho. Así. La barriguita, esta significa revés, entonces acá tejerías revés. Eso es lo que significa tejer como se presenta. Tejer lo que ves, revés es la barriguita. Y el derecho es la V, que bueno, acá no se nota tanto, pero sí aquí. Entonces donde ves derecho, tejes derecho. Y donde ves revés, tejes revés. Ya terminé la segunda vuelta. En la tercera vuelta, que acuérdense que este es nuestro lado del derecho del tejido, va a ser igual a la quinta. O sea, la 3 y la 5 van a ser iguales. Y lo que vamos a hacer es el punto de borde. Y lo que se repite es tejer 3 puntos del derecho. 1, 2, 3. Y con la hebra por delante, si la pasamos hacia adelante la hebra,
Vamos a deslizar los 3 puntos del revés, 2 y 3, así, con la hebra por delante. Y luego vamos a repetir 3 derechos. Acá vamos a tirar un poquito de la hebra. 1, 2, 3. La hebra por delante y deslizamos los 3 revés. Pasamos la hebra hacia atrás y 1, 2, 3. La hebra hacia adelante, deslizamos sin tejer, como revés, o sea, pinchando como revés, y pasamos la hebra hacia atrás para tejer los 3 revés, digo los 3 derechos desde el final y el punto de borde. ¿Sí? Ahora la cuarta vuelta y la sexta vuelta se van a tejer de la siguiente manera: un derecho, que es el punto de borde, y luego vamos a tejer 3 revés, 1, 2, 3 revés, y esto es lo que se va a repetir. Sí, vamos a tejer esos 3 revés y lo que se va a repetir es lo siguiente: con la hebra por atrás, o sea, para atrás, ¿sí? Como por acá, vamos a pasar 3 puntos sin tejer como revés, o sea, pinchándolos de esta manera, así, con la hebra por atrás. Luego vamos a pasar la hebra hacia adelante para tejer los 3 puntos del revés. 1, 2, 3. Y repetimos: hebra hacia atrás, deslizamos 3 puntos, hebra hacia adelante y tejemos 3 revés. 2, 3, hebra hacia atrás, deslizamos 3 puntos, hebra hacia adelante y tejemos 3 revés. Y el punto de borde. Esta es la cuarta vuelta, que sería igual a la sexta. Ahora la quinta es igual a la tercera. Vamos a hacerla una vez más. Era de borde, 1, 2, 3, hebra para adelante y deslizamos 3 puntos. 1, 2, 3, hebra hacia adelante y deslizamos 3 puntos. 1, 2, 3, hebra hacia adelante y deslizamos 3 puntos y terminamos con 3 puntos del derecho. Esta sería la quinta vuelta. Y la sexta vuelta es igual a la cuarta, que es punto de borde, 3 puntos del revés. Vamos a hacerlo esta vez: hebra hacia atrás y se deslizan 3 puntos del derecho, hacia atrás, 3 puntos revés, hebra hacia atrás y 3 puntos deslizados, así como revés, pues se pinchan como revés. Y el punto de borde. Entonces acá tenemos la sexta vuelta. Ahora la séptima vuelta es igual a la primera, que es 3 puntos, punto de borde, 3 derecho, 3 revés, y se repite y terminamos con 3 puntos del derecho. La octava es igual a la segunda, que es tejer como se presenta, y volvemos para hacer la novena. Bueno, ahora vamos a hacer la novena vuelta. Y la novena y la 15 y la vuelta 15 van a ser iguales. Entonces vamos a tejer un punto de borde y vamos a hacer 3 revés, 1, 2, 3 y 3 derecho, 1, 2 y 3 derecho. Y esto es lo que vamos a repetir, y al final vas a terminar con 3 revés y el punto de borde. Terminamos con 3 revés y el punto de borde.
Ahora la vuelta 10 es como se presenta, ¿sí? Entonces serían 3 derecho, 3 revés, 3 derecho, 3 revés y bueno, y los 2 puntos de borde. Ahora la vuelta 11 y 13 van a ser iguales, ¿sí? Y vamos a hacer un derecho y vamos a deslizar con el hilo por delante 3 puntos del revés, ¿sí? Pasamos así el hilo hacia atrás y hacemos 3 puntos del derecho y de vuelta deslizamos con el hilado por delante 3 puntos del revés, pasamos hacia atrás y 3 puntos del derecho. Y ahora vamos a hacer la vuelta, la 12. La vuelta 12 y 14 son iguales, entonces vamos a hacer un derecho, que es el punto de borde. Y luego vamos a pasar con el hilado por detrás 3 puntos como revés sin tejerlos. Pasamos la hebra hacia adelante y tejemos 3 revés. Deslizamos, pasamos hacia adelante y tejemos 3 revés. Deslizamos hacia atrás, pasamos la hebra hacia atrás, deslizamos y 3 revés. Y el derecho. Y ahora vamos a hacer la vuelta 13, que es igual a la 11. Tejemos un derecho, pasamos 3 revés perdón, no me equivoqué. Con la hebra por delante pasamos 3 revés sin tejer, pasamos la hebra hacia atrás y tejemos 3 derechos. Hacia adelante, 3 revés, hacia atrás, 3 derechos. Hacia adelante y 3 derechos. Hacia adelante y el derecho del final. Y luego vamos a repetir la vuelta 12, que sería esta, pues sería la 14, que es igual a la 12, que es con el hilado por detrás, pasamos 3 puntos sin tejer, pasamos hacia adelante y tejemos los 3 del revés. Para atrás. Y ahora entonces estaríamos en la vuelta 14, la vuelta 15 es igual a la 9, que es un derecho, este punto de borde, y tejemos 3 revés y 3 derechos, y eso es lo que se repite. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Y ahora vamos a tejer la vuelta 16, que es como se presentan los puntos, y ahí ya terminamos las repeticiones. Serían 3 derecho y 3 revés. El punto de borde. Entonces estas 16 vueltas son las que van formando este punto, ¿sí? Entonces ahora las podemos repetir las veces que queramos y volvemos cuando tenga un pedazo más grande para que lo veamos bien. Bueno, y así hice otra repetición y vean cómo queda así como en relieve. Queda muy bonito, lo que sí es que va a gastar más hilado y tienen que darse cuenta que como que se encoge bastante el punto, ¿sí? Porque vean que los puntos del revés como que se pierden. Para que lo tengan en cuenta, no es muy flexible, ¿sí? No es muy flexible, porque si lo haces demasiado así pues queda feo, ¿sí? Por ahí para arriba se puede hacer un poco más. Pero bueno, queda muy bonito para un montón, para un gorro o para un cuello también puede ser, para adornar un suéter, hacerle como unas franjas con este punto que también puede quedar muy bonito. Así que bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Déjame en comentarios si te gustan estos videos en los que enseño puntos así como específicos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle like, de comentar, de compartir, de suscribirte al canal. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video.